Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta nueva programación Gotas de Conocimiento, porque la fe entra por la escucha. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesucristo, a nuestros corazones. Envía tu Espíritu Santo para que renueves nuestra tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nosotros, que a mí me des palabras de claridad, de sinceridad, para que la gente reciba el mensaje, Señor, y que lo logren entender. Dales la escucha, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con esta segunda programación de este nuevo programa. Vamos a tocar las características de la iglesia que está en la Biblia, no la que te dice fulano o sutano, no, la que está en la Biblia. Van a ser varias características, como lo vimos en la clase pasada o en la programación pasada. Hablábamos de lo general, ¿no? Que las cosas que nos dicen los protestantes, que no es lo mismo ser de cualquier religión, porque si fuera lo mismo no nos llevaran. Que eso de que es el mismo Dios es simplemente un antídoto para lavarnos el coco y llevarnos a otra religión. Que hay un solo camino, ¿no? Y todos estos puntos que hablábamos. Ahora los vamos a tocar de uno por uno en más profundidad. Voy a empezar con el primero, que viene siendo la primacía de Pedro. Porque primero nació la primacía de Pedro y después nació la iglesia. Entonces vamos a comenzar. Hoy será la primacía de Pedro o el primado de Pedro. Y si Dios permite, la próxima semana hablaremos de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Unos temas van a ser, o unas programaciones serán más largas, otras más cortas. Según la temática que estemos hablando, vamos a profundizar. Hay muchas maneras, muchos ángulos por los cuales podremos llegar. Yo lo voy a hacer de la mejor manera que una lo puedo entender yo. Dos, creo que sería más simple para todos poderlo entender, porque pues yo no tengo gran conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente yo no puedo dar algo tan elevado como una persona que está mucho más preparada que yo, pero sí quiero poner mi granito de arena y espero que tú también lo hagas. Así que vamos a empezar con la primera característica de la Biblia o de la iglesia que está en la Biblia, el primado de Pedro. La iglesia que está en la Biblia tiene a Pedro por primer líder de la iglesia. Mientras que los protestantes no tienen absolutamente nada. Nada de historia más allá del año 1501. Estaba escuchando el video y yo había dicho más allá de 501. Yo me refería que de ahí para adelante, ¿no? Pero bueno, no tienen más allá. Antes de 1501 no existían los protestantes. No había ningún protestante. Había habido unas olas como los maniqueos, como los arrianos, entre otros que no recuerdo, así, de los gnósticos. Pero eran olas que en realidad pasaban y las combatían y quedaban 2, 3, pero no así con la fuerza que agarraron después de Martín Lutero. No había. De hecho, si estudian un poquito la historia del protestantismo en general, en realidad es lo mismo. Por ejemplo, el gnosticismo y todo eso lo agarraron los mormones. Los miniqueos, me parece, fueron los que agarraron los testigos de Jehová. Los arrianos también tienen parte de los testigos de Jehová. Entonces, hace mucho que tomé este curso, no lo recuerdo de memoria, simplemente son como rayitos que se me venían ahorita. Pero igual lo que quiero decir es de que no había. Antes del año 1501 no había. Mucho menos iban a tener un líder que los guiara. Hay algunas organizaciones hoy en día que tienen organizaciones, por decirlo así, distritos, donde están asociadas unas ciertas sectas. Perdóname, yo les digo sectas de esquina porque así lo son. Que se junten, pero en realidad no es nada de obligación ni es nada como regla. El pastor que esté en la esquina, que esté, si él quiere, se une a esa asociación, y si no, no. No es algo que tienen que hacerlo. Por lo tanto, ellos no tienen ese liderazgo. La Iglesia Católica tiene el Papa, que es el sucesor de Pedro. Tenemos nuestro líder, y esa característica la vemos en la Biblia. Por lo tanto, voy a poner muchas lecturas bíblicas que hablen de esta característica, y de ahí continuaremos. Nos basamos nosotros los católicos que Jesucristo le dejó un líder a la iglesia, que nosotros le ponemos el nombre del Papa.
Si hay algún hermano no católico que está escuchando este video, tú pon el nombre que tú quieras. Yo quisiera que profundizáramos más allá que el título que no se pueden tragar los hermanos no católicos. Vamos a hablar simplemente de cómo claramente Dios deja a uno que está primero que todos. Ya si ustedes le quieren poner otra cosa, póngansela. Nosotros los católicos le llamamos Papa. Primer punto. A San Pedro se le han dado las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19 dice Jesucristo: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso, mis hermanos, creemos en la infalibilidad del Papa cuando habla en ex cátedra. Cuando habla en ex cátedra. Por eso creemos que el Papa, cuando habla en ex cátedra, no puede equivocarse. Cuando el Papa habla en materia de fe y de moral, no puede equivocarse. Si el Papa nos manda un dogma, lo creemos, porque Dios le ha dado el poder de atar y desatar. Miren, mis hermanos, yo quisiera que lográramos comprender estas frases. Si solamente esta frase la entendiéramos, no habría necesidad de continuar. Porque esta frase tiene, por decirlo así, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso le llamamos el vicario de Cristo. Por eso le llamamos el vicario de Cristo. Por eso decimos que el Papa es infalible. Precisamente por esta frase. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que ellos tienen esa autoridad. Un protestante decía que las llaves significaba que él iba a ser el primero en evangelizar, y por eso a él se levantó primero y predicó a 3,000 personas. En parte es verdad que según él, por medio de la prédica iba a abrir el cielo en la tierra. Tiene parte de verdad, pero no es toda la verdad. Más que quitarle autoridad, esa explicación al Papa, o a Pedro en este caso, le da más. Y vamos a comenzar con el significado de las llaves en el Antiguo Testamento. Isaías 22:22. Pondré en tus manos la llave de la casa de David, y cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Mateo 16:19. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las puertas que tú abras, nadie las podrá cerrar. Las puertas que tú cierres, nadie las podrá abrir. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Miren la autoridad que se le ha dado a Pedro. Ahora, ¿quién es el que originalmente, por decirlo así, tenía las llaves? Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la Filadelfia: así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si él cierra, nadie puede abrir. ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús. Y ese Jesús le da las llaves a Pedro. Y ahorita se me viene una lectura que no la tengo a la mano, pero dice el Señor: así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Jesús tenía las llaves de abrir y cerrar, y esas llaves se las da a Pedro. Primera pregunta: si Pedro no era el Papa, o si Pedro no lo hizo el primero entre todos, ¿por qué no les dijo a todos: a ustedes les doy las llaves? ¿Por qué? Si dicen que Pedro era igual que todos los demás. Si Pedro era igual que todos los demás, ¿por qué no dijo eso Jesús? ¿Por qué no dijo: a ustedes les doy las llaves? No. Miró a Pedro y le dijo: a ti te doy las llaves. No se las dio a todos. Se las dio a Pedro. Únicamente a Pedro.
Esa autoridad se la dio a Pedro. Entonces, vemos la primera falacia, por decirlo así, de los protestantes. Punto número 2. Jesús elige a Pedro como el primer papa en Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para empezar, que ese es otro tema que vamos a tocar después, habla de una sola iglesia, no habla de iglesias, no habla de iglesias, sino que habla de una sola iglesia. Solamente quiero tocar esto. Mucho protestante dice, es que todo el que proclama que Jesús es el Señor es parte de la iglesia. No es cierto. No es cierto. Porque yo proclamo que Jesús es el Señor y mi único Salvador. No tengo a nadie más. Nadie es capaz de salvarme. Ni la Virgen María, ni los santos. Nadie. El único que me puede salvar es Jesucristo. Y el protestante dice lo mismo y sin embargo no creemos en lo mismo. Entonces no es posible que seamos una iglesia, porque los de una iglesia tienen que tener lo que... Ay, se me vienen los pasajes, perdóname, yo soy bueno, o por decirlo así, ¿no? Se me vienen mucho los pasajes de la Biblia, pero no el capítulo y el versículo. Pero otro pasaje, y si alguien lo sabe, pónganlo en el comentario, por favor, me ayudan. Pero dice... ay, se me fue el avión por recordar esto. Se me fue el pensamiento. Pero bueno, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy habla de una sola iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dejó una sola iglesia y les decía de que ellos dicen que con solamente predicar, a reconocer como Jesucristo al Señor, no se puede, porque dice la palabra del Señor que somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y un cuerpo no puede tener diferentes ADNs. Solamente hay un ADN. Por lo tanto, no puede ser una iglesia creyendo distinto. No podemos ser una iglesia sola, los protestantes y nosotros, cuando ellos creen una cosa y nosotros otra, y a veces contrarias. Entonces, eso de que porque reconocemos a Jesús como el único Señor nos hace iglesia, eso es mentira. Una iglesia tiene unas creencias y unas características y un mismo pensar. Eso es lo que les iba a decir hace rato. Dice la palabra del Señor, tengan una misma manera de pensar. Sin embargo, no la tenemos. No la tenemos. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Otro pasaje que habla de la elección de Pedro, Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como a trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Mis hermanos, miren lo fuerte que está hablando esto. O sea que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos. A todos los está zarandeando. Y vean cómo dice Jesucristo. Jesucristo no dice yo he rogado por ustedes. ¿Por qué no lo dijo? Él lo pudo haber dicho. Yo he rogado por ustedes para que su fe no se vaya abajo. Pero cuando su fe se vaya abajo y vuelvan, entonces fortalezcanse entre todos. Eso no dijo Jesucristo. Ese pensamiento protestante no está en la Biblia. Jesucristo dijo, yo he rogado por ti, Pedro, para que para que tu fe no se vaya abajo. Y cuando tú vuelvas, ahí está hablando de que el Papa no es perfecto. Es infalible en materia de doctrina y fe y moral, perdón. Es infalible en materia de doctrina y moral. Pero no es perfecto. El Papa peca. El Papa comete pecados. Y es algo que el protestante tampoco logra entender. Se confunde con esto. Nosotros creemos en la infalibilidad del Papa, no en la perfección del Papa, que es muy distinto. El Papa se puede equivocar. Y no pasa nada. Ya está escrito en la Biblia. Pero sí dice que cuando Él vuelva, fortalezca a sus hermanos. No dice que tus hermanos te fortalezcan a ti. Miren que no dijes eso. Dice fortalezcan a sus hermanos. Entonces ya vemos dos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y yo he rogado por ti
para que tú vayas y fortalezcas a tus hermanos. Eso significa, mis hermanos, que cuando haya división dentro de la iglesia, que cuando haya herejías, que cuando veamos que haya divisiones, que haya partidismos dentro de la iglesia entre los cardenales y obispos, y uno dice, ¿para dónde jalo? Jala con el Papa. Jala con el Papa, porque Satanás tiene permiso de zarandearlos a todos. Pero Dios, Jesucristo, pidió por Pedro, por el Papa. Fue por el que pidió, para que su fe no caiga. Y si llegase a caer, volverá para apacentar a sus hermanos. Ya van dos. Me gusta, bueno, no me gusta, sino que se me ha hecho tan creativo hasta dónde llega la ceguera de los hermanos no católicos, porque dicen ser fieles a la Biblia, pero le aumentan a la Biblia. Ellos dicen esto, y lo puse en la clase pasada. Miren cómo le hacen. El protestante dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mis hermanos, pensemos, usemos la cabeza un poquitito. Si hay un protestante, te invito, escucha un poquito, escucha la conciencia, la razón. ¿Para qué Jesucristo va a decir, porque este es el pretexto que ellos usan, para qué Jesucristo va a decir, tú eres piedrita y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué iba a minimizar a Pedro y después guiarse a él, que él iba a la iglesia le iba a edificar sobre él? Segundo, ¿para qué le iba a dar las llaves a quien no estaba encargado de la iglesia? Si se supone que las llaves de David las tenía él, ¿para qué se las daba a Pedro? Entonces tiene sentido. Les da las llaves a Pedro porque en Pedro edificará la iglesia. Pero aquí hay un problema para el hermano protestante. Ellos piensan que cuando nosotros decimos eso, le estamos quitando el primer lugar a Jesucristo. Y no es así. Recuerden que el que edificó la iglesia fue Jesucristo sobre Pedro. Pero no fue Pedro quien edificó la iglesia. Fue Jesucristo el que edificó la iglesia en Pedro. Miren que así trabaja Dios. La salvación del hombre llega a través del hombre. La salvación del hombre llega a través del hombre. Dios se hace hombre para morir por nosotros. Dios se hace hombre para morir por nosotros. Y de ahí danos la salvación. Y a través de la historia de la salvación siempre ha llegado por medio de hombres. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Jeremías, Isaías, Tobías y todos los que quieras pensar. Todos ellos, Dios los ha usado al hombre para llegar a la salvación al hombre. Entonces, si Dios le da las llaves a Pedro, Dios solamente ruega por Pedro, y a Dios y a Pedro le dice que edificará la iglesia sobre él. Ya van 3 puntos, vean. Le dio las llaves, edificó la iglesia sobre Pedro y ahora ha rogado solamente por él. Ahora estamos viendo un patente. Veamos otro envío a Pedro, en específico, Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Observen que Jesucristo dijo, me amas, y Pedro dice, te quiero. Si nos vamos al lenguaje original, Jesús le dice a Pedro, ágape. Y Pedro contesta, filio, Señor. Y ahorita voy a explicar esto. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ágape, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, filio, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez y vemos cómo cambia el verbo Jesús. Simón Pedro, hijo de Juan, filio, ¿me quieres? Ya no dijo me amas, dijo me quieres.
Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería Sifilio. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Mis hermanos, 3 veces le hace el mismo envío a Pedro. Y si nosotros estudiamos o entendemos un poquito de la teología, sabemos que el 3 significa plenitud. O sea que Dios le ha dado la plena y total autoridad para apacentar las ovejas. Ahí no estaba solamente Pedro cuando le hace ese envío. Estaban todos los discípulos. ¿Por qué solamente se dirige a Pedro? Yo te pregunto a ti, hermano no católico, si estás escuchando este video, pregúntate. Si Jesucristo no le da el primado a Pedro, si Jesucristo no lo deja como en primer lugar a todos, ¿por qué le da las llaves? ¿Por qué dice que sobre él edificará la iglesia? ¿Por qué es que solamente ruega por Pedro? ¿Y por qué ahora le da 3 envíos que significan la totalidad, la plenitud? Apacentar las ovejas. ¿Por qué no dijo cuídense entre ustedes? ¿Por qué? No, mis hermanos. Bíblicamente la teoría del protestante que Dios no dejó un papa y que Pedro no era el primero es una vil y diabólica mentira, porque eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Los protestantes, cuando habla de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dicen que es una piedrita chiquita. Miren, sinceramente, si es chiquita o es grande, vale un cuerno. En realidad, si es chiquita, en vez de quitarle importancia, le da más importancia. ¿Por qué? Porque Dios sabe hacer de lo débil algo fuerte. Dios sabe hacer del ignorante un sabio. Como dice la Virgen María, mandarás con las manos vacías a los ignorantes, a los sabios, y a los ignorantes los mandarás con las manos llenas, si no me equivoco, es la palabra que usa. Dios de lo pequeño es precisamente de lo que hace algo grande. Miren a la Virgen María, una mujercita de 15 años. Y con Dios en sus brazos, amamantándolo de sus pechos. Así de que eso que dicen que porque es una piedrita, se les voltea la tortilla. Porque qué bueno que es una piedrita. Porque vemos la gloria de Dios en una boronita chiquitititita. Y vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Entonces los protestantes, miren, aquí es donde se confunden. Y esa es la razón por la cual dicen que Pedro era una piedrita chiquitica, dicen los colombianos. Romanos 9:33. Como está escrito, mira que pondré en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Y dicen, ¿y quién es este? Pues se está hablando de Jesús. Sí, nadie lo niega, nadie niega. Es verdad que la piedra de tropiezo que hace caer y que el que confía en él no será confundido es Jesús. Eso es verdad. Eso es verdad. También usan Hechos 4:11. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. Amén. Tienen razón cuando dice el protestante que esa es de Jesucristo. Y Corintios 10:4. Y bebieron de la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Palabra de Dios. Amén. El católico dice amén. Pero una cosa es la piedra angular. Una cosa es la piedra que da agua viva. Una cosa es la piedra que no serán confundidos, que los hará tropezar. Y otra cosa es la piedra de fundamento, de base, en la cual se edificó la iglesia. Una cosa es el fundamento y otra cosa es la viga que sostiene el peso. Es diferente. La piedra angular no es Pedro. La piedra angular es Jesucristo. Y esto es lo que los protestantes no logran entender.
Los papas son vicarios de Cristo por la autoridad que Dios le da a Pedro. Lo hace su reemplazo. Cuando Él se vaya, les va a dar las llaves del reino de los cielos y la potestad para cuidar su rebaño. Meditemos esto. Una cosa es la roca, como les decía, y la piedra angular. Y otra cosa son las rocas de los cimientos, por el primero Pedro y todos los demás apóstoles. Por eso incluso dice la canción, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Y es la diferencia entre el protestante y el católico. El protestante dice, tú eres la iglesia. Ellos dicen la iglesia. Yo soy la iglesia. El católico no debe de decir eso. El católico tiene que decir, tú eres iglesia, yo soy iglesia. O sea, la iglesia no somos la iglesia, porque la iglesia es una. Pero como ellos son muchos, entonces les conviene decir la iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros todos hacemos iglesia. Porque si no seríamos las iglesias, y no. Esa es la diferencia. Entonces edificamos la iglesia del Señor, pero no somos la iglesia. Miren, todos somos piedra. Primera de Pedro 2:5. También ustedes como piedras vivas se ha edificado y pasan a ser un templo espiritual. Precisamente lo dice Pedro. ¿Por qué Pedro está hablando de piedras? Porque él entiende el concepto, porque a él se le dio. A él se le dio. Miren, para que vean cómo se tumba fácilmente la teoría protestante. Porque Jesucristo es la piedra angular, entonces Pedro ya tiene que ser una piedrita. Pues todos somos piedras vivas. Todos. Piedras vivas. Piedritas chiquitas si quieren, boronitas, no importa. Todos. Y entre todos edificamos el templo espiritual del Señor. Para que vean. Efesios 2:20. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un santo templo. Amén. Palabra de Dios. Lo vamos a leer otra vez. Efesios 2:20, aquí está tirada esta sola lectura. Tira esa creencia que dice el protestante, que Pedro es una piedrita chiquitita porque Jesús es la piedra angular y no puede ser Pedro. Miren lo que dice aquí mismo en Efesios está aclarando esto que alegan los protestantes. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, las bases de la iglesia. Las bases en las que se edifica la iglesia son los apóstoles y los profetas, empezando por Pedro, y cuya piedra angular es Jesús, es Cristo Jesús, en el que se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un solo templo, un solo templo santo en el Señor. Palabra de Dios, Efesios 2:20, memorízenselo, mis hermanos, para que cuando venga un protestante y les diga, no, es que la piedra es Jesucristo, Efesios 2:20, y lo que tú dices, palabra de Satanás. Mis hermanos, no es muy difícil entender la primacía de Pedro, y hay mucho más que podría tocar. Podría contar el primer concilio, que fue el de Jerusalén, si no me equivoco. El primer concilio que hubo en la Iglesia Católica, que estaban hablando sobre la circuncisión, a mí me ha tocado dialogar con protestantes y me han dicho que no, es que mira, aquí el que habló fue Santiago, o nosotros lo conocemos como como Santiago. Ellos, ¿qué nombre le usan? Jacobo, creo que Jacobo usan las ediciones no católicas. Mira, el que habló fue él. Sí, es verdad, el que habló fue él, no fue Pedro. Pero pasó una cosa, todos estaban hablando, bla, 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 todos, a ver si lo encuentro. Todos estaban hablando. Y resulta que se levanta Pedro y dice, hermanos. Y al oír a Pedro, todos calladitos. Se acabó la legata que traían. A ver si lo encuentro. Ay, Señor mío.
Bueno, no me quiero tardar mucho para no hacerles perder tanto tiempo. Pero resulta que ellos dicen, ya ven que el que habló fue Jacobo y no fue Pedro. Pero sí es verdad que eso pasó. Pero resulta que el que se levantó a poner orden y a poner a todos en silencio para que hablara Jacobo fue Pedro. Ahora, yo los invito, hagan ustedes la tarea. La verdad yo al último no lo hice, se me pasó. Pero hagan ustedes la tarea. Lean todos los pasajes que hablan de la lista de los apóstoles. Todos léanlos. Y verán que en todos dice el primero fue Pedro, el primero Pedro o Pedro. Y después da la lista de todos los apóstoles. Pero siempre van a ver que sale Pedro primero. Siempre. Siempre va a salir Pedro primero. Y yo quisiera que ustedes meditaran algo. Cuando ustedes ven una película, cuando ustedes leen un libro, cuando ustedes, no sé, lo que tú hagas, una obra, un trabajo, una quinceañera, cuando ponen la lista de los invitados, siempre están en orden de importancia. Siempre. Siempre van a estar en orden de importancia. Obviamente el importante de los importantes es Jesucristo. Pero de ahí para allá, en todas las listas, quitando a Dios o a Jesucristo, quitándolo de la lista porque Él es por naturaleza, sabemos, no hay necesidad de profundizar eso, pero poniendo solamente a los apóstoles y a los patriarcas de la iglesia, siempre va a salir Pedro primero. Siempre. ¿Por qué la Biblia hace eso? Porque quieren que tengan bien en claro que el primero entre los dos era Pedro. A ver, ¿por qué no empieza uno con Timoteo, otro con ay, se me fueron los nombres, a Santiago? ¿Por qué no empieza otro con Mateo? ¿Por qué? No, todos empiezan con Pedro. Todos. Cuando viene el Espíritu Santo y nace la Iglesia Católica, ¿quién es el primerito en levantarse a hablar? Pedro. Cuando viene María Magdalena y dice que el Señor ha resucitado y es Juan y Pedro los que corren, ellos corren y llega primero Juan, pero Juan se detiene. ¿Y quién es el que entró a la tumba? Pedro. Cuando Jesucristo les dice después de aparecerse que estaban pescando y no le hicieron caso y les dicen, vengan, han pescado algo, tiren la red al otro lado. Y reconocen, ¿quién es el primero que arranca? Pedro. Incluso los apóstoles voltean a Pedro y le dicen, es Jesús. ¿Por qué no corrieron y dejaron a Pedro ahí? ¿Por qué se dirigieron a Pedro? Porque ellos tenían bien en claro que el primero era Pedro. Siempre Pedro estuvo en primer lugar. Y en todas las escenas más importantes de la Biblia, la transfiguración, el huerto de Getsemaní, siempre Pedro anduvo con él, siempre. Y cuando decía la lista de los que iban con él, siempre era Pedro, primero. Pedro, mis hermanos, fue el primero entre todos, aunque esto les arda a los hermanos no católicos. Como les digo, mis hermanos, podría profundizar de otros aspectos, de otras maneras. Con estos versículos creo que es suficiente para entender. Dios o Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vemos en Efesios 2:20, claramente está hablando la diferencia entre la piedra de base y la piedra angular. Jesucristo y los apóstoles, claramente lo está explicando. Así que esa teoría de que el protestante dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra, basura, ya se tiró. Vemos que a él se le dan las llaves del reino de los cielos. Vemos que Satanás pidió permiso para zarandearlos y Jesucristo solamente pidió por Pedro. Y no solamente pidió por Pedro, sino que envía a Pedro para que levante y le dé ánimo a los demás. Y vemos que a él le da la autoridad para apacentar las ovejas. Mis hermanos, alguien con corazón sincero no puede negar la primacía de Pedro. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Si algo se me pasó o algo no expliqué bien, una duda, una pregunta, yo no tengo todas las respuestas, pero sí sé dónde encontrarlas. Si se fijan, yo pude haber hablado del catecismo católico, pude haber hablado de los documentos de derecho canónico, pero no. Quiero hablarlo solamente con la Biblia, para que si por ahí hay un hermano no católico, escucha,
no diga que es que eso es lo que enseña la Iglesia Católica. No, estamos hablando con la Biblia. Dios los bendiga, un bendecido día y nos vemos la próxima semana.